Amigos de Yamingo EC, tengan ustedes una muy buena tarde. En esta ocasión, para Contrapesos, nuestro espacio de entrevistas, nos acompaña el asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, sobre los resultados de la consulta popular, ¿no? Un análisis un poco desde una mirada más política al respecto de eso. Alfredo, como siempre, un gusto que nos acompañe. Hola Álvaro, un saludo cordial para ti, un saludo cordial para todos los amigos que siguen a Yamingo S. Alfredo, hemos visto algunos pronunciamientos ya después de estos resultados de la consulta, concretamente aquellos que provienen de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos tal vez atribuyéndose el triunfo o de alguna manera asociándolo a un fortalecimiento de su estructura política. ¿Hay manera de que esas dos cuestiones estén relacionadas, el no en la consulta y un voto a favor de la RC? No, para nada. Y es detestable, detestable que haya organizaciones políticas que quieran apoderarse de algo que es un triunfo ciudadano. El no es un triunfo ciudadano. ¿Por qué? Porque fue la forma de expresión del pueblo ecuatoriano frente al gobierno. El pueblo no votó por las preguntas del presidente. El pueblo votó contra el presidente, contra el gobierno, contra las políticas económicas y sociales del gobierno. El pueblo votó porque tiene hartazgo, de esta forma, votó porque tiene hartazgo, porque tiene cansancio de lo mismo. El pueblo estaba cansado y lo venía diciendo, pero el gobierno no quería escuchar, no quiso escuchar. El pueblo no es que no quiere bases militares, el pueblo no es que no quiere que reduzcan el número de legisladores, el pueblo no es que no quiere que las organizaciones políticas reciban financiamiento, no. El pueblo lo que le dijo es no a este gobierno, una votación bastante significativamente importante porque no se había dado más antes en la historia del Ecuador. Estuve revisando la historia, ¿sabías tú que ningún gobierno ha sido, a ningún gobierno el pueblo le ha negado el derecho a convocar a una constituyente? Es la primera vez en la historia del Ecuador que el pueblo le dice a un gobierno no a una convocatoria constituyente. Y no significa que el pueblo esté en contra de los cambios, no. Lo que pasa es que el pueblo está molesto porque no hay salud, porque no hay medicamentos, porque no hay atención médica, porque la gente se sigue muriendo en hospitales, porque no pagan a las dializadoras, porque no hay obra pública, porque te siguen cobrando el IVA y sin embargo la inseguridad en el país aumenta cada día más al extremo que terminaremos siendo en este año el país más violento de la región y el país con los índices históricamente más altos en inseguridad. El pueblo está cansado de que el gobierno le siga metiendo la mano a los recursos del IES, al recurso de los afiliados, y el afiliado por eso no tiene la atención debida. El pueblo está cansado y en las provincias, en las parroquias y en las ciudades de que el gobierno se siga cogiendo los recursos que les pertenecen a las parroquias, a los municipios y a las provincias. De eso está cansado el pueblo ecuatoriano. Entonces el pueblo ha expresado su sentimiento rechazando esta consulta del presidente. Y aquí viene lo que deberíamos esperar los ecuatorianos de un estadista que escuche, no que oiga, que escuche, que procese, que rectifique, que haga un giro de 180 grados. Y ese giro de 180 grados y esa rectificación no significa maquillaje, cambiar unos ministros, tres ministros, poner este que está aquí por otro. No, no, no. Eso es maquillaje. El pueblo quiere respuestas. Por ejemplo, ya debería haber una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas que diga, señores, vamos a atender a salud. Por ahora vamos a sentarnos a renegociar la deuda externa, me refiero con los tenedores de deuda principalmente, porque no tenemos plata para pagarles. Hasta que no renegociemos vamos a atender primero a salud. Hasta que no renegociemos vamos a atender primero a seguridad. Hasta que no renegociemos vamos a atender a los gobiernos seccionales para que puedan prestar los servicios básicos que necesita la ciudadanía. Esas son las muestras que debe dar el gobierno de que entendió el mensaje, que va a cambiar, que ya no van a volverle, que se comprometan ya formalmente a que no van a meterle la mano, a seguirle metiendo la mano a los recursos del IES y del BIES, a que van a pagar lo que anualmente le corresponde pagar. Miren, el presupuesto del 2026 se le están cogiendo al IES 1.600 millones de dólares que no están presupuestados. Entonces, estas son las primeras muestras de verdadero cambio que debe dar el gobierno y obviamente no declinar la posición de hacer los cambios que hay que hacer en la Constitución. Hay que hacerlo ahora vía Asamblea Nacional
Yo no creo que puede haber que alguien va a estar en contra de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Que haya una reducción de legisladores, claro, pero no de la forma que planteó el gobierno de uno por provincia, pues, donde iba a haber una sobrerepresentación, por ejemplo, de los 80.000 personas que votan en el exterior versus los 13 provincias donde votaban 2 millones de ecuatorianos, que iban a tener más representación los de 80.000 votos que los de 2 millones de personas. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Conversar, consensuar, dialogar. En eso nos diferenciamos el ser humano de los animales. Tenemos la facultad de conversar, de dialogar. Y para eso necesariamente hay que crear consensos, hay que eliminar la confrontación, hay que eliminar el tema electoral. O sea, este gobierno quiere continuar en procesos electorales que le cuestan harta plata al Estado ecuatoriano, le cuesta a los pobres principalmente. Hoy debieran entender que no se puede comprar votos, que no funciona la compra de votos, porque los bonos que crearon era para eso, para comprar votos. Hoy deben entender que la conciencia ecuatoriana no se la compra. Por tanto, acabar con esta carrera electoral y centrarnos en determinados temas donde podamos llegar a acuerdos y consensos para cambiar el tema político en el país, por ejemplo. Yo no creo que nadie se va a oponer a que pongamos una disposición constitucional, por ejemplo, de que ya no podrá ningún gobierno cogerse los recursos de los afiliados, que, por ejemplo, que ya no podrá ningún gobierno retener los recursos de las parroquias, de las provincias y de los cantones. Es decir, en esos temas vamos a estar de acuerdo. Así que yo espero, por el bien del país, que el gobierno escuche, rectifique y dé un giro de 180 grados. Alfredo, ya has hecho tú un balance muy general de todo lo que ha sido esta primera semana luego de la consulta. Para empezar punto por punto, yo te quisiera plantear, em, ¿crees que la vocería también de campaña del gobierno le perjudicó de alguna manera? Porque vimos a estos influencers, a los periodistas y medios digitales y tradicionales también aliados al régimen, insistentemente promover el sí. Entonces, ¿de alguna manera crees que eso impactó desfavorablemente en la percepción de la ciudadanía? Uno de los grandes debates que debemos tener en el país y con mucha madurez y con mucho desprendimiento es el rol que cumplió, que está cumpliendo la prensa ecuatoriana en el país. Fue deplorable la actitud de ciertos medios de comunicación que lamentablemente perjudican a la labor tan digna y tan noble como es el periodismo. O sea, no pueden tomar parte, por más que te pague el gobierno, no puedes tomar parte en la decisión, porque finalmente incluso utilizas en algunos casos frecuencias del Estado, Ujú. ¿sí? El espacio radioeléctrico que le pertenece a los ecuatorianos, no le pertenece al gobierno. Por lo tanto, sí amerita un verdadero debate nacional sobre el rol que cumplió la prensa en este proceso, un sector de la prensa en este proceso, que también fue duramente cuestionada por la población. Este también es otro de los temas que hay que analizar, el rol de las encuestadoras, que también obviamente trataron de inclinar el voto poniendo números simplemente para persuadir al electorado de cómo votar. Este es otro tema que debe ser motivo de arduo debate en el país. Y claro, el rol, por cierto, de los empleados públicos, principalmente de los grandes dignatarios de elección popular y de los ministros de Estado, que no solamente que no pidieron licencia, sino que hicieron campaña incluso dentro del silencio electoral. Así es. Vimos todo un aparataje estatal que se utilizó para la campaña y la Contraloría no vio nada. Vimos todos los funcionarios públicos haciendo campaña electoral y el Consejo Electoral no vio nada. Vimos cómo en el silencio electoral los ministros de Estado hacían campaña y el Consejo Electoral no vio nada. Es decir, estos son los temas que deberíamos debatir, que deberíamos tomar decisiones respecto a esta cruzada negativa, porque no solamente por la violación de la ley y la constitución, sino por el costo que esto representó. O sea, son más de 1.000 millones que le costó al Estado ecuatoriano en bonos para convencer al electorado, para conseguir el voto del electorado y finalmente el resultado no sirvió.
60 millones de dólares son nada comparados con los 1.000 y pico de millones que se despilfarraron porque comenzaron a entregar al que tenía derecho y al que no tenía derecho. Entonces, todo esto debería entrar en un proceso fiscalizador por parte de quién. Lo lógico sería la asamblea, pero con esta asamblea no permiten pues, ni siquiera regresar a ver a los ministros, peormente fiscalizar. Por eso es que la Contraloría ojalá se quite la venda de los ojos y comience a activarse en todo este proceso que sucedió. Caso contrario, aquí no ha pasado nada y yo creo que en el Ecuador pasó mucho. ¿Cómo ves tú estos cambios en los ministerios? Esta reestructuración, supuesta reestructuración del gabinete ministerial, muchas personas lo cuestionan porque más que un cambio ven que efectivamente opera una lógica de rotación, ¿no? El que estaba acá lo ponen acá y siguen los mismos, entonces nada cambia. Dios. Es decir, mira, lo lógico sería cambiar todo el gabinete. Hay dos personas en el gabinete que no pueden ser cambiadas, el presidente y el vicepresidente de la República. Del resto deberían ser cambiados todos. Eso te dice la lógica, eso te dice el sentido común. Pero no lo van a hacer, ¿sí? Hay mucho ego, hay mucha vanidad, ni siquiera quieren aceptar que tuvieron una derrota. De manera que, además, así cambiaras todo el gabinete. Finalmente son cambios de maquillaje. El problema está en otro tipo de medidas que debes tomar. Tú no, cambiando al ministro de Salud o cambiando al ministro de Obras Públicas, no resuelves el problema de la falta de equipamiento en los hospitales porque no hay plata. Ah, pero si tú cambias a la ministra de Economía o la ministra de Economía cambia su política económica, decir, a ver, señores tenedores de deuda, vamos a priorizar el gasto por ahora. Tenemos que atender a la gente en los hospitales que se está muriendo, a las clínicas dializadoras. Dejemos de meterle la mano a los recursos del IES, de los afiliados. Dejemos de meterle la mano, paguémosle a los gobiernos seccionales que los tenemos 5 meses atrasados porque nos cogimos la plata de ellos para hacer campaña. Es decir, en ese momento son los cambios que verdad necesitan. Y hay cambiar nombres. ¿Qué logras con eso si finalmente la política, sea social, sea económica, incluso la política, ¿sí? No la cambias? Porque mira lo que ha pasado en este gobierno desde que comenzó este nuevo gobierno. Solamente han tenido una meta, captar el poder en todas las instituciones. Entonces, comenzaron en la asamblea, no tuvieron los votos, pero compraron diputados. Luego fueron al Consejo de Participación Ciudadana y ahora tienen 6 de 7 vocales ahí. Luego fueron al Consejo de la Judicatura, ahora tienen 5 de 5. Y luego al Consejo Nacional Electoral. Y luego al Contencioso Electoral. La única institución donde lo han logrado introducirse es la Corte Constitucional. Ah, y como no pudieron, dijeron, vamos a una asamblea constituyente para desaparecer a la Corte Constitucional. Es decir, se centraron en captar el poder, pero se olvidaron de lo más preciado que puede tener un político, el respaldo ciudadano, el respaldo del pueblo, la confianza del pueblo. Y el pueblo les acaba de decir que ya no confían en ellos, que ya no creen en ellos porque les mintieron, porque les engañaron. Entonces, ellos creían que con esta vanidad tan grande podían eliminar el subsidio al diésel y que el pueblo los iba a respaldar. Podían subir el IVA y que el pueblo los iba a seguir respaldando. Y podían mal utilizar los recursos como les dé la gana y no iba a pasar nada. Hoy el pueblo les acaba de dar un mensaje que espero lo recojan, que espero lo procesen, que enmienden. Esta vez fue democrático el pedido del pueblo. No le exijan después al pueblo que, habiéndose pronunciado, le exijan todavía que sea democrático cuando el pueblo tenga que salir a las calles. Alfredo, sobre esta cooptación de varias instituciones y poderes del Estado, salvo la Corte, y la intención justamente de vía Asamblea Constituyente prácticamente suprimirla porque era efectivamente el último escollo que tenía el gobierno, ¿tú identificas tal vez algún patrón autoritario en esta situación? ¿La Constituyente entonces iba a ser el pretexto para consolidar ese proyecto autoritario del gobierno tal vez? Alguna, pero si ya en la asamblea es permanente este tema, pues. O sea, cuando en la asamblea ni siquiera debates, o sea, el centro del debate de un país, el centro del debate político es la asamblea y no debates en la asamblea, ¿sí? Donde utilizas el poder de los votos para pisotear el resto de pensamientos y de ideas que haya en la asamblea. Es obviamente una actitud dictatorial. Lo lógico, obviamente, yo incluso en el Congreso, en la Asamblea de Correa, que tenía 104 de 137 legisladores bajo la conducción de la señora Gabriela Rivadeneira, aún en esa asamblea te permitían el uso de la palabra, te permitían debatir. Finalmente decían, hablen lo que hablen y los votos los tenemos nosotros. Pero aquí ni siquiera aquello.
Es decir, no hay fiscalización. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Que en el caso de Progenia ATM ni siquiera permitieron que inicie el juicio político y permitieron que el CAL, que por cierto estoy presentando una reforma legal, para cerrar la posibilidad de esa sinvergüencería, más bien diría yo, de que el CAL puede negar juicios políticos. No está consagrado esa posibilidad, pero ellos lo hicieron. Entonces hoy lo quiero poner en blanco y negro para que no se les vuelva a ocurrir una barbaridad de esa naturaleza. Lo lógico era que ese juicio avance y como ellos tienen los votos en el Pleno, la salven a la ministra que había sido convocada a juicio. Pero no lo permitieron. ¿Por qué? Porque estaban nubilados con el poder. Creyeron que en las urnas, el haber ganado la presidencia, ellos creen que tener los votos es tener la razón. Ellos creen que tener los votos les da derecho para violar la Constitución y la ley. Qué bueno que apenas pasaron 6 meses. Qué bueno que apenas pasaron 6 meses para que el pueblo les haya hecho recapacitar. Ojalá recapaciten y ojalá entienden que deben dar un giro de 180 grados. ¿Tú cómo ves el hecho de que se haya utilizado también políticamente al ex vicepresidente Jorge Glass y también al ex asambleísta Pablo Muentes en esta exposición en redes sociales por la supuesta inauguración de una cárcel que ni siquiera está completa? Efectivamente no les funcionó, pero ¿qué opinión te merece eso? Vea, ellos utilizaron todo tipo de herramientas para tratar de ganar votos. Y eso se impuso por encima de cualquier objetivo. O sea, cuando tú, por ejemplo, ya no respetas ni el silencio electoral, cuando tú la única obra que supuestamente vas a construir en 2 años de gobierno, que es la cárcel, y apenas está avanzado en el 40%, la utilizas políticamente para captar votos. Cuando tú te gastas plata que no tienes a través de bonos, para lo cual recurres al BIES que te dé plata y tú le entregas bonos del Estado, o sea, recurres a los afiliados, ¿sí? Esa es una clara demostración que el objetivo de captar el poder absoluto estaba por encima de cualquier cosa. Cuando tú te permites menospreciar al pueblo ecuatoriano y comienzas ya a nombrar a quienes van a ser asambleístas constituyentes, cuando ni siquiera has ganado la elección, esa es una clara demostración del menosprecio que tienes por el pueblo, porque crees que ya eres dueño del voto del pueblo. Y si tú te crees dueño del voto del pueblo, entonces dices, yo como voy a ganar, voy a nombrar a estas personas. A todo eso el pueblo le dijo, no. Es que es a todo eso, si hacemos una lista, Álvaro, si hacemos una lista de todos los atropellos cometidos por el gobierno, ¿sí? Vas a ver que es interminable. Si tuviéramos una Contraloría Autónoma que intervenga en todo este proceso, realmente deberían haber muchos destituidos y muchos glosados, pero lamentablemente la Contraloría no vio nada, no pasó nada para la Contraloría en todo este proceso. Ahora, la postura del Partido Social Cristiano a través del abogado Jaime Nebot en principio era una crítica a esta constituyente porque decían que en lugar de refundarse puede refundir al Estado. Finalmente, él luego subió un video el día de las votaciones diciendo que apoyaban esta situación, pero ¿por qué? Tú me mencionas, esto era para consolidar un proyecto autoritario. ¿Por qué arriesgar entonces un respaldo a una constituyente si había esa amenaza de que se consolide un proyecto autoritario? Mira, nosotros dijimos el 25 de septiembre que estábamos de acuerdo con la consulta popular. No creíamos en el mecanismo, en el concepto de constituyente, no creemos en la constituyente, porque la constituyente es riesgosa, es traumática y de pronóstico reservado, pero es la Mm. que cogió el presidente para hacer el cambio. Estamos de acuerdo que hay que hacer cambios y ahora hay que hacerlos con la vía que nosotros propusimos desde el principio, vía reforma parcial a la constitución, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre hemos defendido nosotros el derecho de consultarle al pueblo. Pero ahí está el problema. Una cosa es el concepto del derecho a consultarle al pueblo y otra cosa que le consultas al pueblo. Y aquí, lamentablemente, el gobierno nacional, en su afán de captar el poder, obviamente puso en riesgo principios elementales de una democracia republicana, como es el respeto a las otras funciones del Estado, como es el respeto, obviamente, a los ecuatorianos, y primó más bien ese interés efusivo